Cuando pensamos en la antigua Grecia, la imagen que solemos tener es la de una cuna de la civilización, el origen de la filosofía, la democracia y el arte. Pero lo que muchos no saben es que, bajo ese manto de grandeza intelectual y logros culturales, se ocultaba una vida privada marcada por escándalos sexuales, juegos de poder y prácticas que hoy podrían parecer inimaginables. ¿Crees que conoces la Grecia clásica? Prepárate para descubrir su lado más oscuro y desconocido. La vida sexual en la Grecia antigua era un tema que fascinaba y escandalizaba a partes iguales. Lejos de las nociones modernas de amor y moral, los griegos veían el sexo como una extensión del poder, la influencia y la vida cotidiana. En las polis griegas, desde Atenas hasta Esparta, la intimidad no solo estaba relacionada con el placer personal, sino también con el dominio social y político. Para empezar, es importante entender que en Grecia, el sexo no era solo una cuestión de placer, sino un reflejo del poder. La relación entre el eros, amor, deseo, y el kratos, poder, control, era palpable en las interacciones cotidianas. Los hombres poderosos no solo se destacaban por sus habilidades políticas o militares, sino también por su dominio sexual. Esto se reflejaba en prácticas que hoy nos dejarían boquiabiertos. El papel del Erastes y el Eromenos, por ejemplo, era fundamental en la vida social de la antigua Grecia. En una relación erótica y educativa que unía a un hombre adulto, Erastes, con un joven en formación, Eromenos, se establecían vínculos que iban mucho más allá del simple deseo. El Erastes, generalmente un ciudadano adinerado, actuaba como mentor del joven, pero la relación no se limitaba a lo intelectual. El sexo, en este contexto, se veía como una forma de enseñar al joven sobre la vida, el poder y el estatus, pero también como una afirmación del control del hombre adulto sobre el joven. Para los griegos, esta relación no era escandalosa en sí misma, de hecho, se considera una parte fundamental de la educación masculina. Sin embargo, lo que hoy podría ser visto como abuso de poder, en ese entonces era una norma social aceptada. Las relaciones eróticas entre hombres de diferentes clases eran un reflejo directo de las jerarquías sociales de la época. Quien tomaba el papel activo en la relación, el Erastes, era el que ostentaba el poder y el control, mientras que el joven Eromenos ocupaba una posición subordinada. Pero el lado más visible de la vida sexual de la antigua Grecia no era solo dominado por hombres. Las hetaidas, prostitutas de lujo que se distinguían por su belleza e inteligencia, desempeñaban un papel crucial en la vida social y política. A diferencia de las esposas respetables, las hetaidas podían participar en simposios, fiestas donde los hombres bebían y discutían temas filosóficos, y muchas de ellas llegaron a ejercer una gran influencia sobre los hombres más poderosos de Grecia. Estas mujeres no solo ofrecían placer físico, sino que también eran reconocidas por su agudeza intelectual, capaces de mantener debates y conversaciones con los hombres más educados. Aspasia, la famosa hetaira y compañera del gran estadista Pericles, es uno de los ejemplos más célebres de cómo una mujer en la antigua Grecia podía usar su influencia sexual para moldear la política. Aunque no era legalmente la esposa de Pericles, su inteligencia y carisma le ganaron un lugar en las esferas políticas de Atenas. Las hetairas tenían el poder de cambiar decisiones políticas y manipular a los hombres de alto rango, lo que las convertía en figuras temidas y respetadas por igual. Sin embargo, mientras las hetaidas disfrutaban de cierta libertad, no todas las mujeres griegas podían hacer lo mismo. Las esposas legítimas, llamadas ginae, vivían vidas mucho más restringidas, confinadas al hogar y con poca participación en la vida pública. Se esperaba que fueran castas y que su única función fuera de dar herederos varones a sus esposos. Pero incluso en estos matrimonios aparentemente respetables, el control y la opresión sexual eran la norma. Uno de los aspectos más fascinantes y sensacionales de la vida sexual en Grecia eran los famosos simposios. Estas reuniones de hombres de la élite eran más que simples banquetes. Los simposios eran fiestas cargadas de sensualidad y erotismo, donde el vino fluía sin cesar y las inhibiciones se desvanecían rápidamente. Además de las conversaciones filosóficas, era común que las hetaidas, los músicos y los bailarines se unieran a la fiesta para entretener a los invitados. Sin embargo, estas reuniones no eran simplemente para el disfrute. Los simposios tenían un fuerte componente político. Los hombres poderosos discutían alianzas, estrategias militares y decisiones políticas mientras compartían el lecho con jóvenes o hetaidas.
En este contexto, el placer y el poder estaban entrelazados de maneras que hoy serían impensables. Además de los simposios, no podemos olvidar los festivales dionisíacos, eventos dedicados a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. En estas celebraciones, los participantes se entregaban al desenfreno y la embriaguez. Lo que comenzaba como una ceremonia religiosa rápidamente se transformaba en una orgía de excesos sexuales. En estos festivales, las barreras entre las clases sociales desaparecían, y tanto hombres como mujeres participaban en actos que buscaban conectar lo terrenal con lo divino a través de la sexualidad. Uno de los aspectos más comentados de la vida sexual en la antigua Grecia es su enfoque hacia la homosexualidad. A diferencia de muchas sociedades posteriores, los griegos no consideraban la homosexualidad como algo aberrante o vergonzoso. De hecho, muchas de las historias de amor más célebres de la Grecia antigua eran entre hombres. Las relaciones entre hombres adultos y jóvenes no solo eran aceptadas, sino celebradas en la poesía y la literatura. Un caso icónico es el del ejército de Tebas, cuya unidad de élite, conocida como el Batallón Sagrado, estaba compuesta exclusivamente por parejas homosexuales. Los tebanos creían que estos guerreros luchaban con más valentía, ya que no querían defraudar ni perder la vida frente a sus amantes. Esta idea de que el amor entre hombres podía fortalecer los lazos militares y la valentía en el campo de batalla era una muestra clara de cómo la sexualidad se integraba en todos los aspectos de la vida griega, incluso en la guerra. En algunos templos dedicados a Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad, las prostitutas sagradas jugaban un papel clave en los rituales religiosos. Estas mujeres ofrecían sus cuerpos a los peregrinos que visitaban el templo, y el dinero que obtenían era una ofrenda para la diosa. A través del sexo, se creía que se canalizaba la energía divina, garantizando la fecundidad de la tierra y la prosperidad del pueblo. Finalmente, no podemos hablar de la vida sexual en la antigua Grecia sin mencionar las consecuencias que tuvo en su sociedad. Aunque los griegos celebraban el sexo como una parte natural y vital de la vida, algunos historiadores creen que este enfoque hacia la sensualidad y el placer contribuyó a la decadencia moral de su civilización. Mientras los líderes griegos se sumergían en el lujo y los excesos, su capacidad para gobernar y defenderse de amenazas externas como el imperio persa y, más tarde, los romanos, disminuía. Este viaje por las costumbres sexuales de la antigua Grecia nos revela un mundo lleno de contradicciones, una civilización que enaltecía la razón y el pensamiento, pero que al mismo tiempo abrazaba el placer y los excesos. Un lugar donde el poder, el deseo y la política se entrelazaban de maneras que hoy desafiarían nuestra comprensión moderna. Si alguna vez creíste que sabías todo sobre los griegos, este vistazo a su vida íntima seguramente te hará reconsiderarlo.